¿Qué onda, comunidad? Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo muy peculiar. Piensen en su día a día, edificios modernos, celulares, tecnología por todos lados. Parece todo nuevo, ¿verdad? Pero muchas de esas cosas modernas tienen raíces milenarias. Hoy vamos a descubrir los secretos de inventos cotidianos, cuyo origen te va a sorprender. Prepárense, porque después de este video no volverán a ver el mundo igual. Acompáñenme en esta aventura. ¿Creen que el concreto es un invento moderno? Muchos piensan que los rascacielos y puentes de hoy son posibles gracias a tecnologías recientes, pero la historia del concreto es mucho más antigua y fascinante de lo que imaginamos. Basta con mirar a nuestro alrededor. La mayoría de las ciudades modernas están construidas sobre cimientos de concreto, un material que parece tan cotidiano que rara vez nos detenemos a pensar en su origen. Para nada. Los romanos ya lo dominaban hace 2000 años. De hecho, fueron pioneros en el uso de una mezcla revolucionaria que les permitió construir obras monumentales que aún hoy nos asombran. Sus templos, acueductos y anfiteatros no solo eran impresionantes en tamaño, sino también en durabilidad. Su concreto, conocido como Opus Caementicium, era tan resistente que estructuras como el Panteón siguen en pie tras siglos de guerras, terremotos y el paso del tiempo. El Panteón, con su cúpula de concreto sin refuerzos, es un testimonio vivo de la genialidad romana. ¿Cómo lograron semejante hazaña en una época sin maquinaria moderna ni computadoras? La respuesta está en su receta secreta y en su profundo conocimiento de los materiales. El secreto de los romanos era su mezcla única. Combinaban cal, agua y ceniza volcánica de Pozzuoli, cerca de Nápoles. Esta ceniza, rica en minerales especiales, reaccionaba con la cal y el agua para formar un material que no solo era fuerte, sino que incluso se endurecía bajo el agua. Gracias a esto, pudieron construir puertos, muelles y cimientos submarinos que desafiaron el paso de los siglos. Los científicos modernos aún estudian la química de este concreto para entender por qué es tan duradero y cómo podríamos aplicarlo hoy. Sin embargo, tras la caída del Imperio Romano, la receta y el conocimiento detrás de este concreto extraordinario se perdieron durante más de 1000 años. Durante la Edad Media, la humanidad olvidó cómo crear materiales tan resistentes, y muchas construcciones posteriores no lograron igualar la longevidad de las obras romanas. Los castillos y edificios medievales, aunque imponentes, no resistieron igual el paso del tiempo. No fue sino hasta el siglo XVIII que científicos y arquitectos, intrigados por la solidez de las ruinas romanas, comenzaron a investigar antiguos manuscritos y a experimentar con mezclas similares. Redescubrieron poco a poco los secretos del concreto, lo que permitió el renacimiento de este material en la arquitectura moderna. Este redescubrimiento marcó el inicio de una nueva era en la construcción, así que cada vez que veas un edificio de concreto, un puente o una carretera, recuerda que estás viendo la herencia directa de los ingenieros romanos. Su ingenio y experimentación sentaron las bases de la ingeniería civil moderna. Hoy el concreto es el material de construcción más utilizado en el mundo, y su historia conecta nuestro presente con un pasado lleno de creatividad y visión. El concreto romano no es solo un material, es una lección de historia, de perseverancia y de ingenio humano. Nos enseña que la innovación puede surgir de la observación de la naturaleza y de la experimentación constante. Los romanos, al mezclar ceniza volcánica con cal, no solo crearon edificios, sino también un legado que ha perdurado por milenios. El progreso no siempre es lineal. A veces, el pasado guarda secretos que superan lo que imaginamos. La historia del concreto nos recuerda que el conocimiento puede perderse y recuperarse, y que mirar hacia atrás puede inspirar los avances del futuro. ¿Qué otros secretos antiguos esperan ser redescubiertos? El ADN de nuestras ciudades viene de Roma. Cada edificio moderno de concreto es un homenaje silencioso a la creatividad y el legado de los antiguos ingenieros romanos, quienes, con su visión, cambiaron para siempre la forma en que habitamos el mundo. ¿Cirugía cerebral en la prehistoria? Aunque suene increíble, la humanidad ha estado explorando los misterios del cerebro desde tiempos remotos, mucho antes de la existencia de hospitales, microscopios o siquiera la comprensión de la anatomía humana. Imagina un mundo sin electricidad, sin medicinas modernas, donde la supervivencia dependía de la creatividad y el coraje. Y aún así,
nuestros antepasados se atrevieron a intervenir en el órgano más complejo del cuerpo humano. Sí, hace más de 7000 años ya practicaban la trepanación. Abrir agujeros en el cráneo con herramientas de piedra. Este procedimiento, que hoy nos parece aterrador, era sorprendentemente común en muchas culturas antiguas. Los arqueólogos han encontrado evidencia de trepanaciones en África, Europa, Asia y América, lo que demuestra que esta práctica no era un caso aislado, sino un fenómeno global. Se han hallado cráneos de todo el mundo con señales de cicatrización, prueba de que muchos sobrevivían. Esto indica que los cirujanos prehistóricos no solo lograban abrir el cráneo, sino que también sabían cómo evitar infecciones y cuidar a los pacientes después de la operación. Algunos cráneos muestran hasta 5 agujeros, lo que sugiere que algunas personas fueron operadas varias veces y lograron recuperarse. ¿Por qué lo hacían? Tal vez para tratar migrañas, epilepsia, heridas de guerra o fracturas en el cráneo. En una época sin rayos X ni diagnósticos modernos, la trepanación era una de las pocas opciones para aliviar el dolor o tratar lesiones graves. Algunos expertos creen que también se usaba para liberar presión tras golpes o caídas, o liberar espíritus, según sus creencias. Para muchas culturas, las enfermedades mentales o los dolores intensos eran causados por fuerzas sobrenaturales. La trepanación se convertía así en un ritual sagrado, una puerta de entrada para expulsar demonios o energías negativas. El acto de abrir el cráneo era tanto un procedimiento médico como un acto espiritual. Imagina el valor, sin anestesia ni antibióticos, pero con una voluntad increíble de sanar. Los pacientes soportaban el dolor con hierbas, cantos o simplemente con coraje. Los cirujanos debían tener manos firmes y nervios de acero, pues cualquier error podía ser fatal. Aún así, la tasa de supervivencia era sorprendentemente alta para la época. Con el tiempo, la técnica evolucionó y hasta Hipócrates la describió en la antigua Grecia. Los médicos griegos y romanos perfeccionaron los instrumentos y desarrollaron nuevos métodos para tratar heridas en la cabeza. La trepanación se mantuvo como una práctica médica durante siglos, adaptándose a los conocimientos de cada época. La neurocirugía moderna tiene raíces en estos rituales prehistóricos. Hoy, los neurocirujanos utilizan tecnología de punta, pero la esencia sigue siendo la misma: aliviar el sufrimiento y explorar los secretos del cerebro. Cada avance médico es un eslabón en una cadena que comenzó hace miles de años, con una piedra afilada y mucha determinación. El deseo de curar y la curiosidad humana son tan antiguos como la humanidad misma. Desde los primeros intentos de sanar hasta los laboratorios de hoy, la búsqueda de respuestas nos ha llevado a desafiar lo imposible. La historia de la trepanación es un testimonio de la creatividad, la valentía y la esperanza que nos definen como especie. Nuestros ancestros ya abrían las puertas de la mente. Gracias a su ingenio y coraje, hoy seguimos explorando los misterios del cerebro, honrando una tradición milenaria de sanar, aprender y avanzar. ¿Baterías en la antigüedad? La batería de Bagdad, hallada en Irak, podría tener casi 2000 años. Era una vasija con un cilindro de cobre y una varilla de hierro, aislados y listos para generar electricidad con un líquido ácido. Al recrearla, los científicos lograron obtener hasta 1.5 voltios, una pila funcional. ¿Para qué la usaban? Tal vez para recubrir objetos con metal o para rituales y pequeñas descargas mágicas. Algunos creen que solo era un recipiente, pero la configuración es demasiado precisa para ser casualidad. La batería de Bagdad desafía lo que creemos saber sobre la tecnología antigua. Quizá los antiguos ya experimentaban con electricidad mucho antes de Volta. El pasado puede ser más eléctrico de lo que imaginas. Cuando pensamos en máquinas expendedoras, probablemente imaginamos pasillos iluminados, latas de refresco y bolsas de papas fritas. Pero, ¿sabías que la primera máquina expendedora de la historia no vendía snacks ni bebidas modernas? De hecho, su propósito era mucho más sagrado. La primera máquina expendedora fue inventada hace casi 2000 años, en la antigua ciudad de Alejandría, por un genio llamado Herón. Este inventor, conocido también como el Leonardo da Vinci del mundo antiguo, diseñó una máquina que sorprendió a todos en su época. Su máquina dispensaba agua bendita en los templos egipcios y griegos. El funcionamiento era ingenioso. El usuario introducía una moneda en una ranura. La moneda caía sobre una palanca interna,
y ese peso abría una válvula que permitía que el agua bendita fluyera en una cantidad exacta. Cuando la moneda caía al fondo, la válvula se cerraba automáticamente, asegurando que nadie pudiera tomar más agua de la que había pagado. Este invento no solo era una maravilla de la ingeniería, sino que también fue el primer dispositivo automatizado activado por monedas de la historia. Herón, además de esta máquina, inventó otros dispositivos asombrosos, como la primera máquina de vapor, conocida como el aeolípila. Pero la máquina de agua bendita fue la que sentó las bases para todas las vending machines que conocemos hoy. Imagina la escena. En la entrada de un templo, los fieles se acercaban con respeto, depositaban su moneda y, como por arte de magia, recibían su porción de agua bendita. No era solo una cuestión de fe, sino también de justicia y control. Antes de esta máquina, la distribución del agua bendita dependía de los sacerdotes, lo que podía dar lugar a abusos o favoritismos. Con la invención de Herón, cada persona recibía exactamente lo que pagaba, sin necesidad de vigilancia constante. Los sacerdotes, por supuesto, estaban encantados. La máquina resolvía un problema práctico, evitaba el desperdicio y aseguraba que el templo recibiera donaciones justas. Además, la transacción se volvía automática, eliminando la tentación de tomar más de la cuenta o de no pagar. Era una solución elegante a un dilema cotidiano y al mismo tiempo una pequeña revolución tecnológica y social. Para la gente común, la máquina debía parecer casi mágica. En una época en la que la mayoría de los mecanismos eran simples poleas o ruedas, ver una máquina que respondía a una moneda y entregaba agua bendita era algo extraordinario. Era como si los dioses mismos hubieran puesto un poco de su poder en manos humanas a través de la tecnología. Lo más fascinante es que la tecnología detrás de esta máquina, basada en palancas, contrapesos y válvulas, es la misma que, siglos después, evolucionaría para darnos las máquinas expendedoras modernas. Hoy, cuando insertamos una moneda o deslizamos una tarjeta para comprar un refresco, estamos usando un principio que nació para dispensar bendiciones en la antigüedad. Así que, la próxima vez que uses una vending machine, ya sea para comprar agua, café o un snack, recuerda que esa idea tiene raíces profundas en la historia humana. Hace 2000 años, alguien ya pensó en cómo automatizar una transacción, no solo para facilitar la vida, sino para hacerla más justa y ordenada. Herón de Alejandría fue, sin duda, el padre de las máquinas expendedoras. Su ingenio nos conecta con el pasado y nos recuerda que la creatividad humana no tiene límites y que incluso las ideas más modernas pueden tener orígenes sorprendentes y sagrados. Y así termina nuestro viaje. Concreto romano, cirugías prehistóricas, baterías antiguas y máquinas expendedoras griegas. La línea entre lo antiguo y lo moderno es más borrosa de lo que parece. Nuestros antepasados eran verdaderos innovadores. El ingenio humano conecta todas las épocas. El pasado vive en cada invento que usamos hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué otro invento moderno crees que tiene raíces antiguas? Dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.